¿Cuál fue el peor castigo que tus padres te dieron? Tenía 13 años cuando me atraparon, escapándome a medianoche, para encontrarme con mi amigo Diego en el parque. A la mañana siguiente, bajé a desayunar como siempre. Mi mamá estaba haciendo huevos y mi papá leyendo el periódico. Dije, buenos días, esperando el sermón por escaparme, pero ni siquiera me miraron. Mi mamá puso un plato de huevos en el mostrador y se fue. Mi papá dobló su periódico y dejó la habitación. Ni una palabra, nada. Al principio pensé que solo estaban siendo dramáticos. Me reí y me dije que para el almuerzo se les pasaría, pero el almuerzo llegó y se fue. Mi mamá me hizo un sándwich y lo dejó en la mesa de la cocina sin decir una palabra. Cuando mi papá llegó del trabajo, pasó directo junto a mí como si fuera invisible. Para el tercer día, empecé a sentirme loco. Mis padres todavía hacían todo lo que normalmente hacían. Cocinaban mis comidas, lavaban mi ropa, me llevaban a la escuela, pero no me hablaban ni me miraban directamente. Cuando trataba de hablar con ellos, asentían o negaban con la cabeza, luego se iban. Seguía tratando de disculparme. Dije perdón 100 veces. Incluso escribí una carta larga explicando cómo sabía que lo que hice estaba mal y prometiendo que nunca más me escaparía. La dejé en la puerta de su habitación. A la mañana siguiente, la encontré en la basura sin abrir. El cuarto día fue cuando realmente empecé a entrar en pánico. Me senté en la mesa del comedor con mis padres comiendo en completo silencio. Los únicos sonidos eran tenedores golpeando platos y mi papá aclarándose la garganta. Traté de hacer conversación sobre la escuela, sobre el clima, sobre cualquier cosa. Simplemente comían como si no estuviera ahí. Esa noche, los escuché hablando y riendo en su habitación. Conversación normal, voces normales. Pero en el segundo que caminaba cerca de su puerta, todo se quedaba en silencio. Era como si tuviera algún tipo de enfermedad que me hacía invisible para mi propia familia. Para el quinto día, sentía que estaba desapareciendo. Empecé a hablar conmigo mismo solo para escuchar una voz humana responder. Me paraba frente al espejo del baño, teniendo conversaciones completas, fingiendo que mi reflejo realmente estaba escuchando. Escribía en mi cuaderno como si fuera mi mejor amigo, porque al menos la pluma respondía cuando la presionaba al papel. La escuela también era tortura, porque seguía pensando en ir a casa a más silencio. Mis amigos preguntaban qué estaba mal y no podía explicarlo sin sonar patético. ¿Cómo le dices a la gente que tus padres no te están hablando y te está volviendo loco? Día 6. Intenté todo. Limpié toda la casa sin que me lo pidieran. Hice cena para ellos. Organicé el garaje de papá y el cuarto de manualidades de mamá. Llegaron a casa, vieron todo lo que había hecho, asintieron una vez y se fueron a dormir. Ni una sola palabra de agradecimiento o reconocimiento. Recuerdo acostarme esa noche mirando el techo, preguntándome si esta era mi vida ahora. ¿Volverían a hablarme alguna vez? ¿Me graduaría de la preparatoria? ¿Iría a la universidad? ¿Me casaría? ¿Y tendría hijos mientras mis padres fingían que no existía? El pensamiento me daba náuseas. En el séptimo día, no pude más. Me senté en la mesa de la cocina y empecé a llorar. No lágrimas silenciosas, sino sollozos completos. Mi papá entró, me vio quebrándome, y por un segundo pensé que finalmente diría algo. En lugar de eso, tomó su café y salió. Pero esa noche, todo cambió. Mi papá se sentó frente a mí en la mesa del comedor y finalmente habló. Esperamos que hayas aprendido cómo se siente ser ignorado después de romper nuestra confianza, dijo con calma. Cuando te escapas por la noche, nos estás diciendo que nuestras reglas no importan. Entonces, decidimos mostrarte cómo se siente cuando alguien que te importa actúa como si tú no importaras. Nunca más me escapé.